Damos por empezar este nuevo formato que introducimos hoy. Nos presentamos un poco rápidamente y luego, si quieres, Uriol, presentamos el formato que vamos a hacer. Yo soy Quique Serrano, trabajo en ventas desde hace unos 6 años más o menos. A día de hoy soy full cycle en PayMe junto a Uriol. Si quieres, Uriol, presentarte Sí. rápidamente. Bueno, yo soy Uriol Vincia, cofundador de PayMe, llevo más de 20 años en el sector de las ventas y bueno, pues con Quique lo que queremos aquí es hablar sobre ventas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este nuevo formato en el cual Quique y yo hablaremos pues cada semana sobre una temática a nivel de ventas. También nos podéis proponer temáticas en el canal de YouTube y hoy vamos a hablar de cómo empieza un vendedor, por qué se empieza en el sector de las ventas, teniendo en cuenta que al final es verdad que es una posición en la cual no existe una carrera, ¿no? Que no hay la carrera de vendedor, no hay la universidad de vendedor, ¿no? A lo mejor sí que hay algunos Hay módulos, algunos, pero no está súper definido. Sí. pero ¿cómo crees tú que empieza un vendedor? Y si quieres me puedes explicar tu ejemplo, Quique. Sí, o sea, a ver, yo creo que los vendedores tenemos todos algo dentro del típico niño que habla mucho de pequeño, que es muy sociable o que le gusta vender o que le gusta convencer. Yo creo que desde pequeño, yo al menos, siempre se me ha dicho que tú le venderías hielo a un esquimal, lo típico de pequeño. A ver, como empecé yo, fue por mi familia. O sea, mi padre ha sido comercial toda la vida, luego director comercial, luego empresario, mi abuelo también, exactamente igual. Y en mi casa se ha mamado ventas, empresa y negocio desde pequeño. Entonces, yo eso me llamaba la atención, estudié ADE porque era lo que tocaba y porque tampoco sabía muy bien qué hacer. Y poco a poco me fui adentrando en el mundo de las ventas, empecé a trabajar en una empresa que era venta fría, pura y dura, que ahora hablaremos de cómo empezar y cómo se debería empezar, pero creo que aprendí mucho sobre cómo gestionar los nos, cómo, pues eso, o sea, cómo saber afrontar la venta fría pura y dura, cómo sobrepasar ese miedo o esa vergüenza que tenemos todos a dar el primer paso de hablar o de querer vender o de tal. Pero por mi parte fue, no sé, o sea, pura, o sea, tema, forma de ser, ambiciones de ese momento de que quería empezar a trabajar, no sabía de qué y me llamaba la atención, y de mi familia también me venía. Has hablado de que habías estudiado ADE y es verdad que muchas veces cuando contratamos a alguien para ventas, ¿no? Buscamos también perfiles de ADE, ¿no? Muchas veces. ¿Tu opinión es que es indispensable haber hecho ADE o es la carrera que más se acerca para una posición de ventas o cómo lo ves? No, es que no es tanto la carrera, sino la gente de la que te rodeas en la carrera o las cosas que sacas de la carrera. O sea, como contenido, ADE tampoco te creas que tiene mucho de ventas o mucho de negocio moderno o actualizado, digamos. Pero sí que, ostras, si estás metido en asociaciones de emprendedores, de gente con ambición, al final el emprendedor, esa ambición que tiene de conseguir cosas y el vendedor, esa ambición que tiene de vender, se parece mucho. O sea, entonces, en la uni, o sea, en la carrera, según la uni, según las universidades, según la carrera, te vas a rodear de gente más ambiciosa o más de espíritu emprendedor. Y eso ya te va llevando a las ventas. Pues que yo he trabajado con vendedores buenísimos de INEF, de psicología, de no haber estudiado, ingenieros, o sea, Esto de Inés lo dices por mí, ¿no? sí. Supongo. No, Por ti, por, conocemos y otros, por ¿eh? Bruno de Genesis Sí, también, o sí. sea, No, mucha gente muy buena de ventas. O sí, sea, yo por mi experiencia he contratado muchos vendedores durante estos 20 años. Es verdad que al final da igual lo que hayas estudiado. La importancia un poco son tus actitudes, soft skill, tu saber hacer, tu saber estar, ¿de acuerdo? Pero da igual que hayas estudiado biología. Al final es un tema de personalidad, ¿no? Y normalmente los vendedores normalmente son más extrovertidos, ¿de acuerdo? Un poco soy un poco el contrario, ¿eh? Yo nunca he sido una persona súper extrovertida, al revés, yo cuando en clase pues me asustaba, no quería hablar en público, me costaba mucho pues no sé, una persona muy tímida, en el fondo soy muy tímido. Es verdad que luego ya a nivel cercano sí que ya empiezo a ser más extrovertido con gente que conozco, con gente más, pues, o en entornos con poca gente, ¿no? Pues con grupos de 2, 3, 4 personas, una reunión, pues sí que puedo llegar a ser extrovertido. Para mí me costó mucho las ventas y es verdad que yo me acuerdo la primera vez que estaba en una empresa y tenía que llamar por teléfono, o sea, ya me acuerdo es que hacía así, me encogía te cagas. y me costaba mucho. Y Sí, sí, estaba en sí. una empresa, en una consultora, que éramos 50 consultores llamando todos Sí, a sí. cascoporro, pero bueno, al final lo vas trabajando. Al final yo creo que hay una parte, sí que has de ser ciertamente extrovertido, has de echar para adelante, no has de tener vergüenza, has de ser capaz de llamar a alguien que no Pero eso es conoces. que se entrena también eso. Esto se puede entrenar, Yo creo que sí. hay un mínimo, o sea, hay un mínimo de extrovertido. A ver, si eres súper introvertido y muy tímido, nunca vas a llegar a lo mejor Pero pon a un introvertido a ser camarero.
por cojones tienes que... Sí, pero hay gente que a lo mejor es que es imposible. O sea, habrá gente que no le puedes Si entrenar. hay una limitación de discapacidad Sí. o de autismo o de tal, que no sé, o sea, me meto en un embolado, pero que si la limitación es real, entiendo. Si es introvertido de personalidad, yo siempre creo que se puede entrenar y que yo he conocido gente, yo era súper tímido también, de pequeño, o sea, o sea, me daba miedo todo y a la que coges el teléfono o picas un timbre y entras en una casa, Te ha de gustar. O sea, vas a hacer una cosa, me gustaba el reto. el entrenar es que tú No me gustaba empiezas tener que hablar con gente, pero el reto me gustaba y Ya, luego te pero acostumbras. te gusta el reto, empiezas a entrenaros, empiezas a aprender, como te gusta, Claro. aprendes más. Sí, sí. Cuando aprendes algo que no te gusta, pues hay gente que dice, no, yo no quiero ni llamar, yo no quiero hacer una reunión con gente que no conozco, yo no quiero intentar convencer a alguien de algo Porque lo ven anti, sí, es que como... tal, y hay gente pues, que no le gusta vender. Sí, sí, O sí. sea, es verdad Pero bueno, al final, o sea, cualquier persona puede ser buena vendedora si le gusta y si tiene unos mínimos skills de comunicación. Exacto. Ahí está un poco, yo creo, lo Y que... tiene mucho que ver luego con el negocio en general. O sea, grandes líderes de negocio, grandes emprendedores o grandes directores, directivos de cosas que no son de ventas, de producto, de tecnología, cuanto más subes a nivel de responsabilidad en una empresa, o cuanto más responsabilidad tienes al final del día, más tienes que ver con vender tu día a día. Y pasa en las grandes consultoras. O sea, yo tengo uno de mis mejores amigos que trabaja en una consultora grande y está haciendo carrera y le va súper bien. Y cada vez su trabajo es más de hablar y menos de currar como tal. O sea, él empezó de becario, naturalmente, haciendo research, cosas mecánicas de junior, y cuanto más sube, más tiene que ver con persuadir, con vender, con hacer equipo, con personas, con comunicar. Ostras, pasan las grandes consultoras que son como grandes ejemplos de empresas super top del mundo. Sí, sí. Pasan a startups, o sea, creo que... Los C-levels siempre han de venden. tener skills de ventas. Efectivamente. O sea, esto es indispensable. Efectivamente. O sea, por mucho que la gente dice, no, yo nunca quiero vender, no me gusta vender, etcétera, director de recursos humanos ha de saber vender. Hasta la persona de selección de talento ha de saber vender, porque tiene que vender el proyecto de su empresa a los nuevos candidatos. Marketing, tienes que saber vender a tus nuevos empleados, a tus proveedores, a saber negociar también. O sea, en todas las posiciones has de tener unos mínimos de venta. Sí. Esto es... O sea que y aquí abrimos un melón, que es otro rollo y entraremos otro día, pero para mí sirve mucho para la vida también. Ah, claro. O sea, la vida es venta también. Y jode un poco porque la venta siempre tiene un puntito de interés y como de cosa artificial, entiéndeme, aunque cuanto más natural la hagas, más cercana, mejor te irá, pero la vida es venta. Claro. O sea, tú convences a la gente de absolutamente todo y según cómo comuniques, te saldrá mejor la cosa o peor. Luego la vida tiene muchas más cosas que vender, pero, ostras, la venta, o sea, para mí todo es venta, absolutamente todo. Con tus amigos, cuando tienes que convencerlos para ir de viaje, oye, ¿dónde vamos de viaje? Pues hay uno a lo mejor que convence a los otros para ir a este sitio. Cuando vas a buscar una hipoteca a los bancos, tienes que negociar y te tienes que vender al banco para que te dé la hipoteca. Y bueno, pues en las relaciones también, para convencer a tu pareja, amor, o sea, para ir a cenar, para tal, claro. te tienes que ganarlo, o sea, tienes que saber venderte. Si no te sabes vender, es muy difícil también empezar. Sí, la vida luego hay muchas más cosas que no dependen de ti mismo y de cómo vendas, que eso es lo bonito, pero el trabajo sí que es más vender, o ventas es pura venta, pero la vida también es mucha venta. Yo quería entrar en un tema que es... Yo creo que habrá gente que nos está escuchando que no sé, o está empezando o está a punto de empezar o le mola el tema y tal. ¿Cómo sería ideal empezar en ventas? ¿En qué tipo de cargo, en qué tipo de tareas tiene que hacer, qué tipo de skills debería de aprender? O sea, yo creo que para mí, yo te doy mi opinión, lo importante yo creo es primero que le guste, que tenga ganas de hacerlo. Si no tiene experiencia profesional, es una buena manera para empezar una empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas buscamos a gente junior o que no tenga experiencia, nos da igual que no tenga experiencia en ventas, pero queremos algo, queremos que en la entrevista la persona denote ambición, sangre, ganas, que hable, que te sepa pues discutir, que pregunte, ¿vale? Si vas a una entrevista, eres junior, vas a una entrevista, no tienes experiencia y quieres hacer ventas, tienes que preguntar a la persona que te hace la entrevista. Pero es muy importante, o sea, es una muy buena posición para empezar de cero, en ventas. ¿Por qué? Porque buscamos gente sin experiencia, nos da igual. Y aquí luego, a partir de aquí, luego depende, porque tú puedes hacer diferentes tipos de venta, más B2C o más B2B. Es verdad que lo ideal es empezar ya con B2B, ¿no? Porque al final es lo que tiene más progresión, etc. Yo empecé por B2C, de hecho, empecé en el mundo del retail, o sea que estaba en una tienda, B2C, o sea que ya también fue una muy buena escuela para empezar a vender, y luego fue jefe de equipo, y luego ya me pasé del retail B2C, me fui al modelo más B2B, que me costó, porque claro, pasas del B2C, que es una venta pues fácil, ¿no? Entre
de usuario a usuario, a una venta enterprise o empresa que tienes que venderle proyectos, pero yo creo que puedes empezar B2C o B2B y en una posición junior o de inicio o sea, principio perdona, El panel. o sea, más básica, que puede ser SDR, Claro. ¿vale? O puede ser un full cycle para una venta de un producto que no sea muy de enterprise, sino que sea un mid-market o para pyme. O sea, puedes empezar vendiendo pues, softwares, no sé, para facturación, Sí. para empresas pymes. O sea, tampoco es tan Sí. difícil, pero tienes que tener un cierto conocimiento. Pero realmente, ostras, nosotros siempre, yo empujo mucho a la gente que empiece por la venta y cuesta mucho porque hoy en día todo el mundo quiere ser product manager, strategic manager de no sé qué. Es que en ventas hay mucha estrategia. Hay mucha. Mucha. Y cuanto más subes, más cargo tienes, más hay. Es la hostia. O sea, si te mola la estrategia, si te mola el tema, pues eso, estratégico, la ventas me parece súper acertada. O sea, de hecho, los mejores emprendedores que conozco yo han pasado por ventas y han aprendido mucho. O sea, gran parte de la estrategia. Al final, la venta te da el entender un mercado, el cómo hacer un go-to-market, que es la mitad del éxito de un negocio. Entonces, hostia, eso es la hostia, poder ¿Y empezar por tú ahí. cuál crees que es la posición ideal para empezar? O sea, yo no sé si la ¿O el posición. sector? No sé si la posición o el sector, no es tan concreto, o sea, yo por mi experiencia, y creo que lo repetiría igual, no sé si en la misma empresa o parecida, es un rol en el que tengas que hacer cosas frías, en frío. O sea, es darte contra una pared, varias veces. Porque normalmente en la vida no estamos acostumbrados a recibirnos. Yo tengo muchos amigos que no trabajan en ventas, que cuando hablamos de trabajo o de cosas de la vida o de, o sea, veces que nos dicen que no, o sea, ellos no entienden cómo yo trabajo el no de seguir intentándolo hasta que es que sí. Para ellos el primer no es que no. Pues claro, yo lo tengo tan implícito que... Entonces, para mí eso es, o sea, es una gran manera de empezar, donde te puedas hostiar también. Cuantas más veces al día, mejor. O sea, cuantos más... Perdona que te corte, pero hay un ejemplo de trabajo de verano o trabajo para estudiantes que yo conozco mucha gente que ha pasado por ahí y luego les ha servido para empezar una carrera profesional. Es el típico trabajo de una ONG, o sea, pidiendo Exacto. recaudación por ONG. Que Exacto. estás en la calle, tienes Estás 20 en la calle. años, estás en la calle, Sí, sí. tienes que parar a la gente, te dicen que no, hay 20 que te dicen que no, pero hay uno que te dice que sí. Y ahí ganas Yo empecé exactamente así, no en una ONG, pero una empresa parecida, y parte del curro era salir a la calle a conseguir visitas. Y nosotros ofrecíamos una degustación de café o no sé qué. Y luego cuando íbamos a la casa de esa persona o a la empresa, ofrecíamos la degustación e intentábamos vender aparatos de agua que vendíamos súper O sea, tú caros, vendías, ahí ibas al piso al frío, o de sea, a picar timbres, a picar timbres. vieja escuela, ¿eh? Además, yo empecé con 18 años, hasta los 18 años tuve una vida bastante acomodada, de pues, chaval joven con una vida fácil, familia relativamente acomodada y tal, y con 18 años, también por ambición, me soltaron al barro y, o sea, me autosolté yo, o sea, decidí yo hacerlo, y claro, o sea, pasar de una vida normal, fácil, a empezar a currar picando timbres, que te insulten, que te digan que no todo el rato, que se ríen de ti, que tal, hostia, no creo que sea algo positivo en general, pero sí que creo que hay que pasar por cierto barro. O sea, yo te diría barro. O sea, Sí. pasa por barro. Curte. No cojas un curro de ventas que la venta ya venga dada y tú simplemente tengas que asesorar. Entiéndeme. Que eso, que es muchas ventas que son mucho inbound, que ya te viene y tú coges el teléfono y simplemente guías al cliente que ya está convencido. No. O sea, llama a tíos que no tengan ni idea de quién eres y que estén negados a escucharte. Cuanto más confrontación, aunque suene un poco agresivo, al principio mejor porque te curtirás a entender la resiliencia de la venta, del intentarlo, del no, hasta el sí. O sea, también gestión emocional, de que te insulten o de que te digan cállate ya, hostia, al principio es muy duro, pero te acostumbras, luego lo suavizas, luego lo profesionalizas, hostia, empezar por ahí. Ideal, un SDR, naturalmente, porque ya no solo empiezas llamando a gente en frío y gestionando el no y el rechazo, sino que empiezas en un sector medio tecnológico, startups, o sea, hostia, si puedes empezar en empresas chulas ya sería la hostia. Yo empecé en una empresa, en un sector de mierda y luego me fui conociendo la startup a los años, pero hostia, o sea, te diría, clave el pasar por el barro y también clave no olvidar el barro, o sea, van pasando los años, vas haciéndote director comercial y te vuelves un poco más pijo y eres más estratégico y vas en traje, pero para mí siempre hay que tener contacto con el barro y recordarlo, porque o sea, el primer paso del funnel es por donde empieza tu negocio, tu revenue empieza por ahí y tienes que saber tus chicos que están en el barro, qué problemas tienen, cómo se sienten, cómo ayudarlos y solo lo puedes ayudar si no te estés todo el día llamando, pero media hora al día, una hora al día o estar con ellos o hacer sesiones, o sea,
y vendiendo, haciendo demos. En las situaciones complicadas tienes que estar. Ya liderando con el ejemplo, que ahí entramos en gestión de equipos, es otra historia, pero ¿Tú te has encontrado ejemplos de jefes de equipo o directores comerciales que no hayan estado suficientemente en el barro? sí. Eh, o sea, porque a ver, si la persona es válida, a lo Es mejor puede funcionar, súper frustrante porque ¿no? te estás toda la semana, tú como tío que está en el barro, te estás toda la semana metido en un problemón de llevo toda la semana haciendo esto y me estoy estancando aquí, y en la one-to-one con tu jefe te cuenta cosas de otra cosa, te cuenta pelis, o sea, no tiene nada que ver con tu día a día. Entonces es como, ya, pero es que mi problema está aquí. Y tu jefe te dice, ya, pero haremos esto diferente. Pero vamos a ver, que estoy aquí, o sea, ven conmigo al barro, entiende el problema y cuando lo entiendas proponme soluciones. Eso me ha pasado y es súper frustrante. O sea, el típico jefe lejano, típico jefe estratégico que va a su bola. Es jodidísimo. Yo creo que que es mejor, o sea, haber pasado por el barro para luego poder ser director comercial Exacto. o llevar equipos, o sea, es importante o es Si eres indispensable. VP Sales de una multinacional con 1000 comerciales, es imposible que conozcas a toda tu gente, es imposible que estés en el barro, pero Pero si has pasado, a lo mejor has pasado por el barro. has pasado por el barro y tienes que recordarlo en tu día a día. O sea, tu enfoque estratégico tiene que partir de la base del barro. De decir, mis chicos están en el barro y por tanto, estos son los problemas, las soluciones que proponemos son estas. Y luego ya estrategias, cosas de go-to-market, locas y tal. Pero o sea, empieza por el principio y no te olvides del barro. O sea, para mí es importantísimo. Sí. Pero hay otros aspectos que es qué se necesita, ¿no?, para ser un buen comercial o para evolucionar, ¿no? Y aquí hay como un gran debate, porque muchas veces, a ver, los buenos comerciales es gente que vende, ¿no? O sea, pues son gente que dentro de del ranking, ¿no?, de mejores vendedores, pues están por arriba, ¿no?, normalmente, ellos son buenos vendedores, pero a veces pasa que para evolucionar, ¿no?, porque normalmente decimos, vamos a hacer manager a uno de los vendedores, ¿no? Pues vamos a coger al que vende más, ¿no? Y a veces nos equivocamos porque muchas veces el que le gusta mucho vender no quiere ser responsable o no tiene la actitud o el saber estar o los soft skills de ser responsable. Y esto pasa. Yo, por ejemplo, yo fui un buen vendedor, a lo mejor no era el que más vendía, ¿vale?, en los entornos, pero era de los que vendía bastante y trabajaba mucho. Y también el hecho de trabajar mucho, tener ciertos soft skills, ser valor de ejemplo, ser el primero que llega a la oficina, ser el último que se va a la oficina, resolver problemas al momento, etcétera. Supongo que fue una de las razones por las cuales me hicieron jefe de equipo y bueno, pues director comercial, etcétera. Pero es verdad que yo creo que, o sea, hay una cosa muy importante, es discernir entre los buenos comerciales, quién puede ser manager y quién no puede ser manager. Porque al final, es verdad que todo el mundo siempre dice que quiere ser manager, hay algunos que no, hay algunos que dicen, no, si lo que quiero es vender y quiero a las 6 de la tarde irme a casa y olvidarme de los problemas, Sí, que sí. normalmente a las ventas no te olvidas porque normalmente siempre tienes llamadas, etcétera, pero hay gente que quiere tener menos responsabilidades a nivel de equipo, hay pocos así, todo el mundo quiere ser manager, yo siempre me he encontrado que todos los vendedores me dicen, yo quiero ser manager, pero realmente no todos pueden ser managers. Efectivamente, pero pueden entrenar para serlo. También puedes O entrenar, pero no sea, todos, o sea, el entreno es lo que hemos dicho antes, tú puedes entrenar mucho fútbol, que no llegarás a ser un buen jugador, claro. hay gente que puede entrenar y puede llegar, en eso estamos de acuerdo, hay gente que por mucho que entrenes, por la actitud que tiene, o por la manera de ser, o porque son súper nerviosos, o porque les cuesta, yo qué sé, tomar decisiones importantes, Sí. no llegarán nunca, que no pasa nada. Si tú eres un buen comercial y te ganas bien la vida, oye, es un trabajo fenomenal y hay comerciales que se ganan muy bien la vida, ¿eh? Una pasta que te O sea, cagas hay y gente, son comerciales rasos. sí, Y ganan sí, una pasta que te cagas. en Enterprise, en B2B Enterprise, software, etcétera, o sea, hay sueldos que yo flipo, o Y sea, luego son en sueldos empresa tradicional, en pymes, también. o sea, empresas que tienen 2 comerciales, pero cada comercial gana 10.000 euros al mes. Porque claro, tienen la cartera de clientes de 4 o 5 millones al año y la gestionan ellos. Y claro, si van a comisión, haz números. Sí, sí. O sea, es verdad que luego son empresas más aisladas, no es tan fácil, pero mercados más o menos democratizados, que es pues eso, la startup, el software, mercados así, sí que se puede ganar mucho dinero. A ver, startup depende, ¿eh? Ha de ser startup que haya Scale-up más levantado que startup. mucha Scale-up más pasta, que scale up startup. y que Sí, le sí, sí, vaya sí. bien y que, Sí, sí. porque startup es Startup startup. está empezando a entender, probar cosas, entender el mercado. O sea, no sueles ganar mucho dinero porque no hay o sea, justamente estás testeando. A ver, yo he visto casos, bueno, ahora nos metemos más en el mundo del startup, ¿eh? Pero casos, y yo lo he vivido también, ¿eh? Cuando startups están levantando mucho dinero, están creciendo mucho, muchas veces
los incentivos, que bueno, también este es otro tema que vamos a hablar en otra charla, los incentivos que les ponen a los comerciales son muy altos, ¿no? Porque tengo que crecer, 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 da igual. Tú Exacto, cierras clientes que te pago mucho, ¿no? exacto. Y al final es un poco contraproducente porque a veces están comerciales cerrando mucho, ganando mucho, pero en el fondo son clientes que luego habrá churn, etc. Pero sí que he visto en algunos casos startups que están levantando dinero y los comerciales ganando un pastón. Sí, O a mí no sea, me parece mal, ¿eh? El enfoque del CEO, entiéndeme, desesperado por vender, subiendo el incentivo. A mí me pasó, de hecho. sí, pero salir con Y cuidado. funcionó. Salir con cuidado. Salir con cuidado. Sí, claro. O sea, sobre todo para o sea, si tu producto realmente merecerá la pena. Sí, van a haber mecanismos de que si luego hay churn y tal, a lo mejor Claro. pues no estés pagando 80.000 a un comercial, que luego al final todo lo que ha cerrado es charra. Yo lo viví en Grupalia, que Grupalia bueno, era un e-commerce, ¿vale? Y teníamos al final que captar clientes. Clientes eran los merchants, ¿no? Merchants podía ser pues, gente Sí. que vendía productos o que daba un servicio. Pues había gente que podía vender mucho, o sea, captaba merchants que luego vendían mucho, pero luego era churn o era gente que luego no repetía porque el servicio era malo, ¿no? Claro. Y al final, pero ese comercial se había embolsado su comisión y ganaban un pastón, Sí, sí, sí. pues estaba en una fase de hipercrecimiento. Pero bueno, Antes has comentado una cosa que es que quería meterme un poco más. Tú empezaste en Decathlon, sí, que B2C, retail, B2C. o sea, que es como bastante conocido como escuela de ventas y como empezar por ahí, mucha gente ha empezado y luego le ha ido muy bien. O sea, ¿qué te enseñan en Decathlon para que luego tú, o sea, que verdaderamente qué viviste tú ahí, qué Bueno, aprendiste? yo tuve la suerte que me ficharon ya como jefe de equipo ¿Vale? en una tienda. Al final fichan a gente joven, licenciada, con capacidad, o sea, ellos ya ven gente que tiene capacidad de evolucionar, los fichan como jefe de equipo, con un equipito de 3 o 4 vendedores. Los vendedores pueden ser estudiantes, pueden ser gente que está part-time, Chavales. Es que chavales. me mola que son, o sea, me gusta la gente que empieza por trabajos que no son súper big corporate. ¿No? Son chavales que no saben vender, son chavales normales que no han estudiado grandes locuras y que no son grandes prodigios, y empiezas con ellos en una tienda a vender. Y lo bueno de Carlón es que tienen la formación de producto o de venta para los vendedores y también para los responsables. O sea, muchas formaciones de venta, de cómo, no sé, objeciones, las fases de la venta, muy orientado a B2C. Luego también de producto, ¿no? Pues estás en el sector de, pues me invento, de Tribor, que es lo que era deportes de agua, pues todo lo que son los productos de deporte de agua, etcétera. Pero te hacen mucha formación y luego para manager, como responsable, mucha formación de management, análisis de la P&L, pues tienes tu P&L, tu productividad, tus KPIs, Es una etcétera. hostia, eres un mini CEO. Es un mini Sí, sí. de tu zona, de tu tienda, donde Sí, sí. tienes a lo mejor 200 metros cuadrados, tienes 60 metros lineales, ¿no? O sea, si tú vas a una tienda de Canon, verás pues, que la zona de agua son, no sé, muchos metros lineales, una zona de 500 metros cuadrados, y tienes tu P&L con tu stock, tus inventarios, tu producto. El producto ya te lo dan más o menos hecho, pero hay el stock, el inventario, cuánto producto necesitas, toda la parte de productividad, cuántas horas pones una semana, cuántas horas pones la otra semana, cuánta gente fichas, cuánta gente no fichas. A ver, hay unos esquemas y unos ratios que has de ir siguiendo, pero eres un inicio y o sea, y es una muy buena escuela para empezar. Yo tengo muchos amigos que empezamos como de Carlón y luego han ido evolucionando y muchos ahora son CEOs. O sea, tengo muchos ejemplos, desde Joan Artus, que está en Alan, como CEO en España, a David González, que es CEO en una empresa en e-commerce ahí en México. O sea, muchos amigos míos han ido evolucionando y les ha ido muy bien. O sea, gente que empieza, diría que fíjate o sea, en dos cosas, una de dos. La primera, que sea una empresa que sea conocida como escuela de ventas. Decathlon es un ejemplo, pero hay mil. O sea, en el mundo software es bastante reconocida Factorial. O sea, es una empresa, hostia, que tiene unos coaches de ventas cojonudos, unos procesos y hay mucha gente aprendiendo a la vez. Es como una especie de universidad de ventas Sí, sí, en práctico y sí, sí, ganando dinero. sí, sí. De hecho, el otro día comía con Ana de Indigital, que seguramente venga a charlar con nosotros un día de estos y ella empezó en Factorial y no estuvo tanto tiempo, pero ostras, que le vino súper bien, Ignacio de Combo, o sea, gente súper, que ahora son, o sea, que pintan muy bien, empiezan en empresas conocidas como escuelas de ventas. Buscad empresas que sean escuelas de ventas y empezad. Esa es una opción y si os gusta más como el reto de empezar desde cero algo, de empezar tal, empezad a trabajar en una empresa que acaba de nacer o que hace poco ha nacido, idealmente startup porque es al final donde hay bastante talento a nivel de emprendedores, CEOs y tal, y estate al lado de un CEO que te inspire y que tú creas que puede ser un mentor de ventas cojonudo. Pero sobre todo, o sea, no, tu criterio tiene que ser bastante
exigente. O sea, no te quedes con el primer CEO o sea, analiza que sea un buen vendedor, que te demuestre que verdaderamente viene de ventas, que te puede enseñar y que estés todo el día con él, o vete a una escuela de ventas que sabes que seguro que vas a aprender ahí. Cuidado con empezar en trabajos donde el que te enseña no sabe, porque yo me lo he encontrado así. O sea, te venden que aquí vas a aprender a vender, porque tal y cual, y a la que miras un poquito cómo está por dentro el tema, a los meses te das cuenta que tampoco son tan buenos, que no has aprendido tanto y por eso igual espérate unas semanas, meses a encontrar un trabajo donde vas a aprender a vender de verdad que empezar en el primer sitio que pilles. Y luego tú hablas mucho esto de escuela, ¿no? De que la gente empieza en un Factorial, a un Decathlon. También estuve en Michael Page, que es muy buena escuela de ventas, y luego a lo mejor te vas a los 2 o 3 años. Yo al final, que he sido manager, yo entiendo esto. O sea, yo he fichado mucha gente donde sé que empiezan de cero, están aprendiendo, y a lo mejor a cabo de 2 o 3 años se van a ir. Yo cuando estaba en Gym for Less, que luego fue Enjoy, cuando montamos el equipo B2B, fichamos a mucha gente en Madrid, gente muy buena, y algunos se fueron a cabo de 2 o 3 años. Y no pasa nada, o sea, lo vas a entender, o sea, a ver, que se vaya Sí, a sí, cabo de sí. 6 meses es una putada, pero para mí es súper gratificante que fichar a alguien y a los 2 años no me digas que me voy a esta scale-up que me pagan más, lo que sea, y encima vaya a tener más responsabilidad. Si te he servido para llegar ahí, Yo estoy encantado, joder, yo tú estoy dirás. súper contento, porque para mí es que también es currículum, ¿eh? O sea, el que la gente que estoy fichando de aquí a unos años sean managers, estén en scale-ups, que estén en empresas grandes, etcétera. O sea, yo quiero decir que el trabajo lo hemos hecho bien, a nivel de selección, a nivel de formación. Lo que no quiero es fichar a comerciales que a lo mejor de aquí a 3 años me dicen, no, es que estoy harto de vender, es que tal, me Te voy a tienen que otro gustar las sector. ventas. Sí. Te tiene que gustar. Y eso es que como cuando te gusta alguien, que pasan los meses, pasan los años y te sigue apeteciendo ver a esa persona porque te gusta esa persona. Pues te tiene que gustar las ventas fundamentalmente. O sea, y las ventas tienen muchas cosas malas. O sea, como os digo, clientes que casi se cierran, que te darían una noticia increíble, que te dan al mes, al final se pierden. Llamadas o sea, que te prácticamente insultan ¿A por ti qué es llamarlos en frío. lo peor que te han dicho en una llamada? Hostia, es que hoy justo me ha pasado, vengo de ahí. He llamado, esto no sé, o sea, es un No digas el poco. nombre de la No empresa digo nombre ni tampoco. nada. He llamado a una mujer, directora de recursos humanos. En principio, en LinkedIn todo correcto. Llamo, me coge un hombre. Me ha pasado hace una hora, literal. Su marido. No era su marido, pero me dice. O sea, claro, era un hombre, le digo, no, no eres tal persona, ¿no? No eres una mujer. Digo su nombre y dicen, no es que no sea esa persona, es que esa persona falleció hace. Hostia, Y o sea, me ha pasado hace una hora. hostia. Bueno, Esto es muy loco, o sea, sí, no sí, pasa sí, nunca. sí. Bueno, Pero tampoco tenías la cruz. Al no final, tenía no podía saberlo. LinkedIn LinkedIn no estaba está todo. actualizado Mi HubSpot tampoco. O sea, y no se sabía esto, ahora ya está y el traqueado. número de teléfono sacaste de combo. Sí, sí. Tenemos que decirle a Ignacio que... Y entonces esta persona ya no. Sí, Hostia, sí, 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 es una o sea, putada. te pido perdón, no tenía ni Sí, idea, sí. o sea, te disculpas. Pero gente que muy enfadada que te insulta, gente que te dice que te va a denunciar por llamarles en frío. Obviamente esto se puede hacer bien y profesional y no deberíamos llamar en frío, siempre hay que tener como más contexto mejor y cuantos más, o sea, lo que estamos trabajando últimamente nosotros mucho y cada vez los del mundillo más, es en generar cosas, en generar contenido, en generar eventos, o sea, generar relaciones desde lo orgánico para luego generar negocio, no ir a buscarlo directamente porque cada vez es más alegal, digamos, o más complicado, pero hay que pasar por ahí y pues que esta mañana me lo he encontrado, justo, eso. No, 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 Pero luego, como te digo, el día a día, o sea, ventas tienen muchas cosas malas que te tiene que gustar mucho por eso vender. Es como cuando tú estás con una persona de novia y esa persona, sobre todo a los años, tiene cosas malas. Pues te tiene que gustar mucho a la persona para, aún así, seguir adelante y que te haga ilusión y seguir proyecto y tal. Las ventas te tienen que mover, te tiene que gustar. Y a mí me pasa, tengo la suerte. ¿Y tú crees que los buenos vendedores, que luego son directores comerciales, pueden llegar a ser CEOs de empresas y empresas grandes? Para mí es el camino más natural. O sea, ¿Sí? te O sea, no diría, sé, ¿eh? Yo veo un mundo tecnológico, o sea, yo veo las grandes, Google, ya, ya, bueno, ahora hablaremos algunos ejemplos, pero Google, tal, muchos son ingenieros. sí. Pues que, Porque es un mundillo como muy tecnológico, muy, o sea, entiendo, que o sea, o sea, el factor diferencial de alguien es saber mucho de tecnología, digamos. Pero en un mundo no tan tecnológico, o sí tan tecnológico, pero juntándote con gente que sabe de tecnología, si quieres terminar siendo CEO y ser emprendedor y tal, ostras, lo mejor que puedes hacer es empezar a vender, es hacer ventas, creo yo, porque es lo que vale, más se parece. O sea, la otra es, o sea, tú dices que es importante hacer ventas, la otra es, si tú eres o emprendes o quieres ser CEO, has de saber vender. O sea, tú puedes ser muy exacto. bueno
a nivel de producto, a nivel tecnológico, un buen CTO, voy a ser emprendedor, voy a montar esto, etc. O A sea, nivel Excel, a nivel yo números. estoy seguro que, a ver, todos los CEOs, ingenieros de Silicon Valley o en España o de otras empresas, han de saber vender. O sea, al final, si eres CEO, o sea, es raro que haya un CEO que no haya vendido, que no haya... Pero tú ves a Sam Altman, que tiene background tecnológico y hace unas conferencias que te cagas. Hombre, claro, sí, sí, sí. Steve Jobs, o sea, Sí. comunican 1000 veces mejor que yo. No, y luego, a ver, hay ejemplos. Salesforce, el CEO de Salesforce, había sido vendedor de Enterprise durante muchos años y Claro. él es un perfil vendedor. Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, llevó la parte de ventas de un vertical dentro de Microsoft. O sea, son gente que algunos sí que han estado en ventas, otros no, pero sí o sí. A ver, yo lo veo, en el mundo de la emprendeduría, yo también pues he emprendido, hago de business angel, etcétera, y un emprendedor ha de saber vender, ha de saber levantar dinero, o sea, es súper importante. Es crucial, sí, sí, yo pienso igual. Yo te diría que es que, o sea, si yo tuviera un amigo que me dice, yo quiero ser CEO, ¿por dónde empiezo? Le diría, Yo empieza a aquí vender. no sé qué decirte, porque yo cuando veo muchas empresas, lo que sí que veo es que muchos o han sido CFOs, los CEOs, o han sido ingenieros si es una empresa tecnológica, Sí, o vienen de un background. Y luego está marketing y ventas. ya. Algunos sí que vienen, en gran consumo sí que vienen muy de marketing, porque gran consumo es muy marketing, etcétera. A lo mejor en empresas muy del sector B2B, o sea, empresas del sector B2B sí que vienen más de ventas los CEOs. Pero es verdad que depende un poco del sector, ¿eh? Sí, Que un CEO sea alguien muy puro de ventas o que sea de marketing, depende del tipo de la empresa. sí, Para mí es gran consumo. Gente de marketing puede ser CEO fácilmente. Empresa de tecnológica normalmente es producto ingeniería, pero ya porque ya el emprendedor es el CEO exacto. y es CTO, o sea, es un ingeniero. Y luego los CFOs también en algunas empresas o en algunos sectores muchas veces es el CFO el que es el CEO. Mucho porque es una persona de números y las empresas pues hay muchos números, etcétera. Pero eso sí, todos han de saber vender. Para mí es Sí, el común sí. denominador. Yo veo mucha gente de consultora, que viene de Sí, consultora. sí. Lo hablamos siempre. O sea, perfiles top, emprendedores top, que vienen de Boston Consulting, de Citi, de JP Morgan. O Saben sea, vender, son o de analíticos Big y Four, saben vender. exacto. O sea, pues que al final, hostia, empezar en Big Four también, yo la gente que conozco, ¡buah! O sea, es que curras un montón, curras todo el día, te ponen a caldo y te enseñan a trabajar. Ya no a vender, a trabajar, a entender el trabajo. Sí, ellos es 80% trabajo analítico, estratégico, etcétera, y hay una parte de ventas, porque al final tienen que lidiar con los clientes, han Exacto. de saber convencer a los clientes, han de saber venderles un proyecto Sí, de 1 millón de euros, sí, pero es verdad que es una carrera, no es apta para todo el mundo. claro. La consultora no es apta para todo el mundo, ¿por qué? Porque ha sido una buena carrera de ADE, etcétera, ser Sí, son analítico, perfiles top ya de académico, ya. Ya vienen. analítico, gente de SADE, gente de IES, etcétera, desde que no es, o sea, para ser un vendedor en una empresa, o sea, un producto normal o enterprise, etcétera, cualquiera lo puede hacer, con lo que tú has dicho, un poco de entreno, etcétera, pues tampoco te hace falta hacer un máster de IES, pero es verdad que para ser consultor sí que ahí necesitas unos skills analíticos, una capacidad de trabajar 12 horas al día, has de Capacidad ser de muy trabajo, rápido. mentalidad, Sí, ambición, sí, sí. resiliencia, porque hay días que no quieres currar y curras 12 horas y 14 y es una, pero sí, sí, es una escuela de que te cagas de trabajar, de cómo trabajar. Sí. O sea, gente que además luego sale y aquí puede hacer lo que quiera que Eso sí, se le dará. eso sí. Si ha sido o sea, una buena carrera más consultoría Dos, en tres años, una Big Four o luego en vas donde una... quiera. luego puedes hacer lo que tú quieras. Sí, sí, Ahora, sí. eso es lo ideal, ¿eh? Pero bueno, no todos somos capaces No, de... no, 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 Yo no no todo. vengo ni de Big Four ni he estudiado una carrera de tipo SAD, pero bueno, ahí estamos. Efectivamente. ¿Cómo lo ves esto? Muy bien, Hacemos. oye, pues vamos a seguir haciendo charlas sobre Exacto. ventas. Han surgido muchos temas que a lo mejor ya los vamos cogiendo para las próximas. Hemos hablado también de tema comisiones, que lo vamos a hablar, porque de hecho estamos vendiendo un software de comisiones, Kiki y yo. Hemos hablado pues otros temas de lo que se necesita para ser un buen jefe, cuáles son los skills, etcétera, que también es un tema que vamos a hablar. O sea que realmente hay muchas temáticas sobre el mundo de las ventas que vamos a ir hablando en las próximas semanas y sobre todo vamos a tener muchos invitados. Antes has hablado de Ana de Indigital, pero bueno, hay otros invitados que ya Del tenemos. mundo de las ventas, Sí. del mundo de la startup en general, del mundo de la inversión, VCs, o sea, mundillo, startup, tech sales, ventas, todo, toda esta mandanga Siempre hablando un que poco de nos gusta ventas. tanto. Hablando de ventas, pero si hay que hablar de actualidad también podemos hablar. Sí, o sea, al final es
La idea es grabar lo que tú y yo hablamos en el día a día informalmente. Esa es la idea. Muy bien, pues os esperamos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.